de Dios, pensando en que iniciamos este año y qué debemos nosotros esperar en este año sobre la obra de Dios. Para eso, hoy vamos a leer el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 14. Para el tema hoy es la esperanza en Cristo. ¿Qué esperar de Cristo? Como cristianos, ¿qué debemos esperar de Él? De hecho, por esa razón, pues nos llamamos cristianos, porque conocemos de Él, porque creemos en Él y porque debemos esperar en Él. Bien, Juan capítulo 14. Dice, no se turbe su corazón. Este capítulo empieza precisamente de una manera interesante porque nos llama a tener un corazón tranquilo, apacible, seguro. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Algunas versiones dicen, si creen en Dios, crean también en mí. Y entonces, a partir de aquí, todo lo que él va a decir a sus discípulos, obviamente, como él sabe que está por irse, es la noche en el aposento alto, donde él les da estas palabras, él les da palabras de ánimo porque ya no va a estar físicamente con ellos. Por lo tanto, estas palabras también aplican para nosotros que físicamente no hemos estado con Jesús. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, es decir, hay muchas habitaciones, muchas casas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Por esa razón, ya nosotros podemos hablar de una comunión con Dios. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. En un momento más hablaremos sobre esta comunión entre el Padre y Jesús, sobre esta unidad. En verdad les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En este día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió.
Estas cosas les he dicho estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se lo he dicho ahora antes que suceda, para que cuando suceda crean. No hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Bien, este es el capítulo 14 del Evangelio de Juan, donde nosotros encontramos, si ustedes se han fijado, una serie de promesas que Jesús hace. Obviamente el discurso continúa el capítulo 15 y 16, y aún la oración misma del capítulo 17 contiene promesas, pero nosotros podemos meditar hoy en la que el capítulo 14 nos ofrece, nos dice, porque si tenemos nosotros alguna expectativa de Dios, tiene que ser conforme a su palabra. Cuando uno medita, ¿qué esperas de Dios? Bueno, pues que me vaya bien en el trabajo. Ok, eso puede ser una expectativa correcta, pero hay más, hay algo más que dirige las cosas como el trabajo. Hay cosas que vamos a decidir este año, pero es bueno tener claras las expectativas para que nuestras decisiones puedan ser hechas conforme a esa confianza que tenemos en Dios. Ahora, es interesante las preguntas que vimos del catecismo que nos enseñaban qué es la providencia de Dios. Y luego, ¿de qué nos sirve el saber que podemos tener toda esta confianza en Dios? Va de la mano con lo que acabamos de leer. Pero vamos a las cosas específicas que nos dice el pasaje. Para empezar, hay que considerar tres cosas que enfatizamos ahora que vino la época navideña, pero en algún modo nosotros tenemos que tener claro por qué Jesús puede hacer estas promesas que hace, para que nuestra expectativa sea correcta. Yo recuerdo en algún momento cuando era niño, joven, ya hace muchos años, vi un programa de televisión de esos de que resucitan un ser mitológico y le dice una persona, si tú me apoyas, yo te voy a dar el gobierno del mundo. Y bueno, al final de cuentas no se cumple porque vencen al ser mitológico. Ese ser mitológico le había hecho una promesa a su ayudante que él no tenía la capacidad para garantizar que la cumpliría. Alguien nos puede prometer algo, pero si no tiene la capacidad de cumplir, entonces no tenemos ninguna garantía. ¿Por qué tenemos nosotros que ver estas cosas acerca de Jesús? Porque si Él hace promesas, es porque tiene la garantía de cumplirlas. Es decir, si hay un hombre millonario y te hace la promesa de que tú no vas a tener ninguna necesidad económica todo el año, pues puedes tener una cierta certeza porque es millonario, aunque tampoco es una garantía total. Pero si tú tienes un familiar que dice, me está yendo bien en mi trabajo y yo te voy a estar apoyando todo el año, ¿qué garantiza que le va a ir bien en su trabajo todo el año? Porque a lo mejor en unas semanas te dice, ¿qué crees? Salieron malas cosas y no te puedo apoyar. Entonces, no porque exista una promesa necesariamente existe la garantía del cumplimiento. Tenemos que ver desde la perspectiva desde esta perspectiva las cosas. Hemos dicho que de Jesús los tres eventos trascendentes son su nacimiento. Él es eterno, pero como ser humano tuvo un inicio en ese sentido. Por eso es el primogénito de toda creación. Él en su cuerpo humano tuvo un nacimiento, fue concebido y nació. Y nosotros celebramos esto en Filipenses 2 del 5 al 7. Nos dice que haya en nosotros este sentir que hubo en Jesús. Y el ejemplo que toma Pablo para que en los filipenses y en todos nosotros haya el sentir correcto es el hecho de que él, siendo Dios, no estimó eso como algo a que aferrarse. Y decir, yo soy Dios, yo no tengo por qué descender con las criaturas. Son criaturas y yo soy creador.
y sin embargo, siendo creador, se humilló, y su humillación empieza desde su nacimiento, cuando siendo Dios se hizo hombre, tomando la forma de hombre, se hizo además siervo, porque no nació como un multimillonario, ni nació en el palacio de Augusto César, que era el hombre más poderoso en ese momento. El nacimiento de Jesús nos empieza a dar una idea de que Jesús tiene un origen divino. Hijo de Dios, se hizo hombre. Por esa razón anduvo entre las personas y les dijo, ya no estaré yo más con ustedes. Yo me voy. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, él iba a partir de esta tierra. Aunque en Mateo 28:20 les dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, una de las promesas que tenemos de él. El otro aspecto de él, de Jesús, que conmemoramos es su muerte. Cada vez que tomamos la cena del Señor, dice, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y nos dice, y vemos, vamos en este pasaje a Hebreos 2, porque hay una cosa importante. Una cosa es que Dios pueda y otra cosa es que Dios quiera. Muchos cristianos creen que Dios puede, pero no quiere. Por eso dicen, hay que rogarle a Dios. Y le ruegan como tratando de convencerlo y hasta le hacen promesas. Si tú me concedes esto, Dios, yo te prometo que ya... Y entonces se hacen votos. Pero esto es por una falta de convicción de que Dios quiere. Ok, Dios puede, sabemos que es eterno, que es todopoderoso. Habrá también quien piense que Dios no puede. Pero en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Diríamos nosotros carne y hueso. Participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles. Jesús no vino a rescatar a los ángeles, sino sino que ayuda a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Los cristianos. Todos los que tenemos la fe de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, y aquí es interesante, ya los llama hermanos, de hecho desde el versículo 10. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quién nos ayuda en la tentación? Jesús. ¿Por qué? Porque es el sumo sacerdote. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote en el pueblo de Israel? Ofrecía el sacrificio en favor del pueblo. Jesús ofreció su vida en sacrificio, su cuerpo en sacrificio por los que son suyos. Por eso Él puede socorrernos, por eso Él es nuestro intercesor. Una de las cosas importantes respecto de su muerte es que eso lo convierte en sumo sacerdote. Esto quiere decir que lo que Él hace es a favor nuestro. Y finalmente, lo tercero que celebramos respecto de Jesús es su resurrección. Cada domingo nos reunimos porque celebramos que Él resucitó. No es un sustituto del día de reposo. De hecho, tenemos esta clase la próxima semana que haremos al curso 4, que es el reposo de Dios, como es el cumplimiento de lo que fue el día de reposo de Dios. Y veremos reflejado en esto cómo se cumple en el reposo de Dios. Pero
los domingos nos reunimos para celebrar que Jesús resucitó. Tres cosas que vemos mientras que aquí se hizo hombre. Con su muerte se hizo sumo sacerdote. Ahora, desde esta perspectiva, de hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, cuando él señala el evangelio que le predicó a los corintios, miren, vamos ahí, 1 Corintios 15. Él empieza, dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, porque él tiene que aclarar un problema doctrinal en la iglesia de Corinto. Entonces dice el evangelio, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, se entiende que Jacobo su hermano. Luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ok, todo esto Pablo lo señala porque él va a afirmar algo. Entre los corintios, recuerden, la ciudad de Corinto era la principal ciudad griega en el Imperio Romano. De hecho, aún Alejandría no florecía al nivel que floreció después como ciudad griega. Pero Corinto era la principal ciudad griega, era la segunda ciudad más grande del imperio, después de Roma, y la segunda en importancia por lo mismo. Entonces, el pensamiento griego obviamente predominaba porque era una ciudad griega, y el pensamiento griego en aquel tiempo, y esto proveniendo desde Platón y desde la mitología griega, se consideraba que el cuerpo era malo y que el espíritu, el alma, era lo bueno. Lo ideal, el mundo de lo ideal era aquello que no se podía palpar, que era el alma, que era lo perfecto, que era lo importante. Mientras que el cuerpo, que es sensible, se puede tocar, pues es malo, porque está sujeto a los vicios y a la inmoralidad, etcétera. Entonces, para los griegos, la resurrección era el hecho, bueno, más bien primero la muerte, era la liberación del alma. Cuando el cuerpo moría, el alma finalmente quedaba libre y podría irse, hasta que otro cuerpo la atrapara, y eso le llamaban la transmigración de las almas. Pero la idea era que resucitar sería que ese alma quisiera volver a ese cuerpo, y por lo tanto eso sería resurrección, y para ellos esto era algo imposible. Por los griegos, como leímos hace un rato en el boletín, cuando Pablo habló en el Areópago, les dio un mensaje, estaban muy atentos, dice, hasta que habló de la resurrección, y entonces algunos se burlaban de él y otros decían, después te escucharemos en otra ocasión. Así es que los griegos rechazaban el concepto de la resurrección. Por lo tanto, un grupo de griegos pensaba, ¿cómo Jesús se habrá hecho hombre tomando un cuerpo si Él es Dios, un Dios puro? Y entonces seguramente Jesús no tomó un cuerpo, sino solo la apariencia de un cuerpo humano, para entonces presentarse entre los seres humanos. A eso se les llamó los docetistas, derivado de la palabra dokein, que significa apariencia. Y entonces por eso Juan dice que aquellos que afirman que Cristo no vino en carne son del anticristo, hablando precisamente sobre los docetistas. Bien, el asunto es que la resurrección no era aceptada por muchos griegos, y en la iglesia de Corinto entonces muchos decían, si los muertos no resucitan. Así es que Pablo toma el tema para decir, si los muertos no resucitan, entonces Jesús tampoco resucitó. Y si Jesús no resucitó, entonces nosotros todavía estamos en pecado y nuestra fe es falsa, porque hemos nosotros proclamado que Jesús resucitó, cuando en verdad, de acuerdo a esta idea, no había resucitado.
y por lo tanto vana era nuestra esperanza en Jesús. Si Jesús no resucitó, Él no puede cumplir nada de lo que vimos en Juan 14. Por esa razón tenemos que tener nosotros claro y estar convencidos de la resurrección de Cristo, y eso es lo que cada domingo estamos celebrando, que Jesús resucitó, porque Él realmente ha cumplido y ha vencido la muerte, que ha sido el primer enemigo, pero será a la vez el último enemigo en ser derrotado, la muerte. Bueno, luego lo puede leer aquí en el capítulo 15. El asunto es que cada uno de los aspectos de Jesús ha sido atacado. Muchos dicen que en realidad no es que haya sido concebido el Espíritu Santo, era un judío cualquiera al que Dios exaltó a la divinidad. Otros dicen, bueno, como los docetistas, él no tomó un cuerpo humano, pues solo una apariencia. Sobre su muerte incluso existe la idea de que Jesús en realidad no murió en la cruz, sino que cuando lo enterraron, después los discípulos lo sacaron y se fue a vivir a la India, donde se casó y tuvo muchos hijos, allá en Cachemira, el Cristo de Cachemira. Entonces, hay ideas diciendo es que en realidad no murió en la cruz, no pagó nada, y está la idea de que Jesús no resucitó. Ese tipo de aspectos, uno como cristiano debe estar convencido de los tres. Jesús nació, siendo Dios, se hizo hombre, y esto es lo que llamamos la encarnación. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y Jesús resucitó. Tres aspectos. Ok, viendo esto, nosotros entonces podemos mirar a las promesas de Jesús. Vamos a Juan 14 nuevamente. Vemos la primera promesa cuando Él dice, no se turbe su corazón. ¿Qué significa? Tenemos que tener un corazón apacible. Las enfermedades en verdad vienen de las alteraciones que uno tiene. Nos dice la palabra que el corazón alegre es un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Y de hecho se ha comprobado que mucho en parte del cáncer proviene de la forma de ser de la persona, que generalmente está alterada, porque eso afecta en muchas formas lo que nuestro propio cuerpo segrega. Entonces tenemos nosotros que ver que lo que Dios espera es que nuestro corazón esté tranquilo. No se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. Bien, la primera promesa que tenemos y que podemos esperar de Jesús, y partimos de ahí, es que nosotros tenemos, vamos con la 1, un lugar con Dios. Digo, a muchos les interesa más la casa, ¿verdad? La mansión celestial en calles de oro. Y, bueno, pero es con Dios en la casa de mi Padre. ¿A dónde vamos? A la casa del Padre. Por ahí está este himno que dice, el mundo no puede ser mi hogar. Peregrino soy. Bueno, no queremos que se nos tache de antipatriotas, somos mexicanos. Y sí, gracias a Dios porque nacimos en México, es un gran país. Y la verdad es que es un país que amamos porque estamos agradecidos por lo que Dios nos dio, pero sabemos que es temporal. Un día ya no seremos parte de esta nación, pero nuestra ciudadanía está ¿dónde? ¿Dónde nos dice la palabra? En los cielos. Somos conciudadanos de los santos. Jesús hace la primer promesa. Voy a prepararles un lugar para ustedes. Cuando Él dice voy a prepararles un lugar, no es que ahorita los ángeles estén pintando y poniendo tabla roca y estén haciendo todo para que cuando tú te mueras te vayas a ese lugar. No, es el hecho de que nosotros estamos siendo preparados, siendo formados para llegar a la eternidad de la manera correcta, porque nuestra expectativa en esta vida debe ser ¿cuál? Vamos a la eternidad. Es como debemos vivir esta vida. Miren, muchos viven esta vida como si fueran a ser eternos en esta vida. ¿No han escuchado esas predicciones que dentro de no sé cuántos millones de años se va a acabar el agua? Y dicen, bueno, no sé si en la tarde o en la mañana, ¿no? Pero
El asunto es que uno dice, dentro de tantos millones de años el mundo va a girar al revés y cosas, y todo este tipo de cosas, uno dice, ni siquiera vamos a estar. Pero en 100 años no vamos a estar aquí. ¿Cómo va a ser el mundo? A lo mejor ni siquiera existe un país llamado México. No sabemos cómo va a ser el mundo. Si le hubieran dicho a Gengis Khan, tu imperio no va a durar más de 100 años después de ti o 150 años, pues no lo hubiera creído. Pero el mundo pasa, cosas cambian. Entonces, nosotros tenemos que pensar que vamos de paso y vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque no estamos anclados a esta vida de tal modo que vivamos como si esto fuera todo lo que tenemos. Uno entiende a los no creyentes. Este hogar es el único que tenemos, dicen, hay que cuidar el planeta. Ok, lo cuidamos porque es una responsabilidad que Dios nos dio. Pero hay una cosa, es un lugar que Dios nos dio para disfrutarlo de manera temporal. Es como cuando te comes un helado. Nadie dice, pues lo voy a guardar para que en 3 años pues lo siga comiendo. No, es algo que sabes que es temporal y más porque si no te lo comes, te derrite. Así es que pensemos que lo que Dios nos concedió aquí es para nuestro bien, pero no es para algo permanente. Es como esa vajilla que se tiene guardada para ocasiones especiales que jamás van a llegar. Hay que ir considerando la forma en que vivimos basado en esta promesa de Jesús. Vamos de paso aquí, no es un mundo perfecto. No sabemos por qué muchos cristianos, uno puede entender a los no creyentes, que México mejore, pero nosotros sabemos que México está bien así como está para lo que Dios espera de nosotros, ¿sí o no? Porque hay que ser sinceros. Si México mejora y a ti te va económicamente mejor, que es lo que la gente piensa, que México mejore para que me vaya mejor, ¿qué va a hacer de tu vida espiritual? Entonces, que cada fin de semana voy a Acapulco, voy a Europa y pues no me puedo congregar porque tengo que, y a veces teniendo poco ya no tenemos tiempo para Dios. Entonces, pensemos en realidad que muchas veces queremos que el país esté mejor por una cuestión egoísta, pero no para ser perfeccionados. Así es que creo que México, así como está ahora, con todo lo que tiene, está perfecto para que tú llegues a ser la imagen de Cristo. Y gracias a Dios por México, porque en realidad, ¿quién se acuerda de los héroes que murieron por la patria? No dice, bueno, ¿y quién son estos? ¿No? Gente que vivió para darnos una nación y murió para ello. Y hay quienes dicen, no, que ya nos invadan los gringos. Entonces uno piensa, no vivimos en un mundo perfecto, porque no es el fin de este mundo ser perfecto, sino ser ideal para que tú llegues a ser la imagen de Cristo. Pero créanme que al menos yo en lo que vivo, este mundo para mí está perfecto. Es decir, bueno, ya nos van a pavimentar la calle, está bien, ya no se va a sentir tan feo pasar con el carro en la pobre calle de Juárez, que estaba toda llena de hoyos, ¿no? Y topes y había hoyos en el tope, ¿no? También, entonces, asuntos de este tipo. Qué bueno, gracias a Dios que va a estar mejor la calle y ya le van a poner topes. Entonces, pues bueno, va a ser la misma, ¿no? Pavimenta una calle para ponerle topes también. Pero qué bueno que hay mejoras porque tampoco nos sumimos en el conformismo, pero sabemos que cada cosa es temporal. Tenemos esta promesa de Jesús. ¿Qué hay para cuando tú te mueras? Un lugar en la casa del Padre. Bueno, vive de esa manera. Porque yo he estado en muchos funerales de gente no cristiana y ¿saben cuál es la angustia de los familiares? Es esa de decir, dígame si mi papá, si mi hermano, si mi mamá está con Dios en el cielo. Jamás se paró en una iglesia. No todos quieren que cuando se mueran se vayan al cielo. No, es que sí hizo las paces con Dios en su lecho de muerte. Estoy conociendo, pues ya agarré el último boleto para irme al cielo. No, tú tienes una oportunidad no solo de llegar al cielo, sino llegar al cielo siendo el reflejo de Jesucristo. Bien, esta es una promesa
importante porque Jesús se fue y la Biblia nos da testimonio de que ascendió al cielo en Hechos 1 y los ángeles le dijeron a los discípulos, así como lo han visto ir al cielo, así volverá otra vez. Si es que tenemos esa esperanza. Él dice precisamente, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez. Lo siguiente que tenemos nosotros de esperanza es Cristo volverá. Vendré otra vez. No solo va a volver, sino vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Viene por nosotros. Esto debe ser parte de la manera en que nosotros vivimos en la tierra, la esperanza de que Jesús nos ha preparado un lugar y volverá para llevarnos ¿a dónde? A la casa de su Padre. Esto es algo que debe llenar nuestros corazones de ánimo. Todas las siguientes palabras son respecto del camino. ¿Conocen el camino a dónde voy? Ellos dicen, no, pero no lo conocemos. Dice, no sabemos a dónde vas. Bueno, ya dijo a la casa del Padre. Hay una cuestión importante. Los discípulos en ese momento no habían recibido el Espíritu de Dios. Reciben hasta el día de Pentecostés. Muchas de las palabras de Jesús, que son promesas reales, verdaderas, no las pueden comprender porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero entonces por eso ellos se preguntan cuál es el camino. Obviamente después de recibir el Espíritu Santo no vuelven a dudar cuál es el camino. El asunto es que Tomás le dijo, ¿a dónde vas? ¿Cómo vamos nosotros a conocer el camino si no sabemos a dónde vas? Jesús le dijo, yo soy el camino. No es que Él nos muestre el camino. Él no es un guía, por así decirlo, sino Él es el camino en sí mismo, como dice el escritor de la carta a los Hebreos. ¿Cómo entramos a la presencia de Dios? Por el camino que Cristo nos abrió, que es su cuerpo. Es decir, Él al morir en la cruz estableció, Él mismo se estableció como el camino para que nosotros tengamos acceso al trono de la gracia, al trono del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted, nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Cómo conocen al Padre? Por las palabras de Jesús. Hay esta frase, cuando le dicen, mira, te presento a fulano, y dicen, ay, ya es como si te conociera porque me han hablado mucho de ti. Bueno, ¿de quién habló Jesús? El Padre, constantemente del Padre. ¿Cómo conocemos al Padre? Por las palabras de Jesús. Por eso cuando le dicen, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús habla de la unión perfecta entre el Padre y el Hijo. Hemos hablado de que para nosotros todavía esos conceptos no son tan claros, porque cuando la palabra dice que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, habla del matrimonio y en nuestra cultura esa unión se puede romper con el divorcio. Y finalmente entendemos que la unión es que dos personas se conforman como una sola persona creando unidad. Ahora, nuestra unidad no es perfecta como matrimonio porque finalmente aún estamos en un proceso de perfección donde intervienen muchas cosas, pero la unión entre el Padre y el Hijo es perfecta. Y como Jesús está trabajando en la unión entre Él y nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y la unión con Cristo que tenemos no es cada uno solamente, sino es todos con Cristo conformando un cuerpo. Pero es cierto, tenemos una relación personal con Él y directa, pero tenemos una relación con Él como cuerpo de Cristo y tenemos que ser unidos como un cuerpo. Él lo define de esta manera. Versículo 10.
Estoy en Juan 14. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Ciertamente que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, créanme, crean por las obras mismas. Hay una relación. El que cree en mí, cree en el Padre, porque las obras, y él dice Jesús, mi palabra no es mía, sino del Padre que me envió. Nada puede el Hijo hacer por sí mismo, lo dijo más atrás en el Evangelio de Juan a los judíos. Por esa razón, él utiliza esta oportunidad para hablar de una tercera promesa. El que cree en mí, las obras que yo hago, ¿qué? Él también las hará. Bueno, Jesús resucitó a la hija de Jairo y lo que más quiere un cristiano es resucitar gente, ¿no? Porque eso le daría fama. Pero el asunto es que no se refiere precisamente a eso, aunque hubo resurrección. Pablo resucitó al hombre que se durmió en la iglesia y se cayó del tercer piso, ¿no? Por eso las iglesias hay que hacerlas en alto para que nadie se nos duerma. Y no, pero Pablo hizo una resurrección. El Pedro sanó enfermos, incluso la gente esperaba que aún con su misma sombra. Y hubo milagros, sanidades. Pero las obras que yo hago implican muchas cosas, principalmente servir. Porque Jesús vino no para ser servido, sino para servir. Entonces, él señala esto. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Hay una cosa. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Uno se pregunta, ¿obras mayores que las que hizo Jesús? Sí, porque cuando Jesús hizo las obras que hizo, él estaba en la tierra. Ahora cuando nosotros hacemos lo que Jesús espera que hagamos, lo hacemos confiando en que Él es nuestro intercesor delante del Padre en los cielos. Esa es la diferencia. Jesús ya no está aquí físicamente, sino está a la diestra del Padre en los cielos, intercediendo por nosotros. Por esa razón, todo eso que Él espera que tú hagas en tu vida, esos cambios que tienes que hacer y esas acciones que tienes que llevar a cabo, las puedes hacer. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Cristo ya ha sido glorificado y está a la diestra del Padre en los cielos. Esa promesa vamos a concretarla de esta manera. Ser la imagen de Cristo. ¿A quién reflejamos cuando nosotros actuamos como Jesús? ¿Qué es lo que la gente debe ver en nosotros? Así alumbre vuestra luz delante de las personas para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros ser la imagen de Cristo para que la gente pueda ver al Padre en nosotros, porque a quien nosotros debíamos ver en Jesús era al Padre. Por eso él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese es el reflejo que Jesús hacía, él como la imagen visible del Dios invisible. Ahora, hay otra promesa más. Cuando él dice, más adelante, y todo, bueno, después de hablar, aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, versículo 13, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En ese momento ellos pueden pedirle a Jesús que está ahí con ellos. Han recibido el Espíritu, pero ahí está Jesús. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo voy a hacer. Como diciendo, ahora que yo me voy, ¿qué desean que haga? En el capítulo 15, en el versículo 16, después de decirle, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les dice, y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, dice, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo conceda. Ahora, ¿quién concede las cosas? Todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Ahora, el nombre de Jesús no es un amuleto. Es creer que cuando nosotros oramos al Padre, lo estamos haciendo a nombre de Jesús.
como el niño que iba antes, porque creo que eso ya no pasa. Decía, ve a la tienda y dile al de la tienda que me anote tal cosa y te lo traes. Y llegaba el niño y decía, dice mi mamá que si le manda esto. Y entonces iba a nombre de la mamá. ¿Por qué se lo iba a dar el de la tienda? Porque pues quien realmente lo estaba pidiendo era la mamá. Bueno, cuando nosotros accedemos al Padre, nuestras peticiones al Padre son como si Jesús lo hiciera por medio de nosotros. En el nombre de Jesús, esa es la garantía de que el Padre escucha y dice para que ustedes reciban lo que pidan en mi nombre. Capítulo 16, versículo 24. Él nuevamente dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Estas cosas que pedimos nosotros en el nombre de Jesús, el Padre responde para que nuestro gozo sea completo. Y entonces aquí nos está dando la promesa de respuesta a la oración. Pedimos en el nombre de Jesús. Un aspecto muy importante. Damos a Dios en el nombre de Jesús. Pero luego viene una promesa que llamaríamos mayor. Gracias, gracias. El versículo 15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Ese es el reflejo de amar a Jesús. Entonces, vuelvo a Juan 14. Versículo 16. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. ¿Quién es el primer consolador? Jesús, el primer consolador. Y Él habla de otro consolador más. Otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Jesús se va, pero Él está hablando de otro consolador que va a rogar que el Padre nos dé. Aquí es donde vemos reflejado el concepto de la Trinidad. El Hijo ruega al Padre que el Padre envíe al Espíritu. No puede ser la misma persona en tres diferentes formas, porque una le pide a otra que envíe al tercero. Y entonces dice, estará con ustedes para siempre el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará, esta es la promesa, recibir el Espíritu, estará en ustedes. El asunto es que hasta este momento el Espíritu Santo solo había sido concedido a unos cuantos y de manera temporal. Pero la promesa de Jesús es que el Espíritu Santo será concedido a todos los creyentes de manera permanente. Esta es una gran promesa que hace la diferencia. Por esa razón el cristiano a veces puede sorprender cuando piensa que las personas del mundo deberían de hacer lo correcto. ¿Cuántos no se quejan de los políticos que roban? La pregunta es, ¿tú crees que el político tiene el Espíritu Santo habitando en él? Tú sí lo tienes, deberías de entender la diferencia. ¿Por qué tú sí puedes hacer lo correcto y estás obligado a hacerlo, pero aquel no puede? Porque todavía es esclavo del pecado. Deberíamos de tener en nosotros esta madurez de comprender que no podemos poner nuestra esperanza en un político que no tiene el Espíritu Santo cuando nosotros sí lo tenemos. ¿Qué razón la gente del mundo no puede comprender la palabra de Dios? Que no puede entender las cosas que nosotros comprendemos, ni ver la vida de la misma manera. Que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ellos no. Y eso hace una enorme diferencia. ¿Por qué los 10 mandamientos se enfocan en cosas que una persona terrenal puede hacer? Porque fueron dados a personas que no tenían el Espíritu Santo. No hacerse imágenes, no es necesario tener el Espíritu Santo para entender eso. No usar el nombre de Dios en vano, honrar al padre, a la madre, guardar un día de reposo, no dar falso testimonio, no codiciar, no robar, no matar. Eso lo entiende cualquier persona sin necesidad del Espíritu Santo. Pero cuando te dice ama a tus enemigos,
Requiere la presencia del Espíritu Santo. Ámense unos a otros como yo los he amado, requiere de la presencia del Espíritu Santo. Por eso hemos dicho, la ley pedía a lo mucho hasta aquí. La gracia demanda de nosotros muchísimo más, que tienes el Espíritu Santo. Es como si dijéramos, tú pones a una persona que simplemente no aprendió ni a leer ni a escribir y jamás fue a la escuela, y tienes a uno que tiene doctorado y les dices, escríbanme una carta. Uno no vas a esperar gran cosa de gramática y todo eso, porque apenas empieza a leer y escribir, pero del otro esperarías que no tuviera ni una sola falta de ortografía. Bueno, si no tienes el Espíritu Santo, ¿qué demanda Dios de ti? Que no mates a tus enemigos. Pero si tienes el Espíritu Santo, ¿Él qué demanda de ti? Que los ames intercediendo por ellos. Por eso es coherente la palabra, porque la promesa del Espíritu Santo en nosotros, además de que nos consuela, es la que hace la enorme diferencia. Ahora, hay muchas personas que entran al cristianismo y no pueden comprender bien muchas cosas, porque si no han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu Santo en ellos, y por lo tanto el cristianismo es solamente una cuestión de moral. Y nosotros tenemos que tener claro que el cristianismo va más allá de la moral. Bueno, lo que Él nos ha prometido y que debemos esperar y que ya tenemos y hemos recibido es la presencia del Espíritu Santo. Por eso se espera más de ti que de toda persona que no ha nacido de nuevo. Por eso esperamos que lean la Biblia. La Biblia que fue inspirada por el Espíritu Santo, para que uno no dependa de ideas que son engañosas, sino que crea lo que sí hay en la Biblia y no crea lo que no hay en la Biblia. Esa es la promesa, el Espíritu Santo que viene a los discípulos. Dice, el cual el mundo, dice, no puede recibir. Cuando Dios dijo en Génesis 6, mi espíritu no contenderá más con el ser humano, porque recuerden que Caín habló con Dios. Adán y Eva, no se diga, hablaron con Dios. Y el ser humano podía hablar con Dios. Caín, a pesar de haber matado a su hermano, habló con Dios. Noé habló con Dios. Escuchaban las palabras de Dios. Bueno, lo que Dios decidió es que debido al pecado, el espíritu habitaba en estas personas que había Dios creado, en los descendientes de Adán, y la maldad se multiplicó. Dios se arrepintió de haberles dado vida y dijo, mi Espíritu Santo ya no va a permanecer en ellos. 120 años tienen estos que viven ahora, porque en lo que Noé termine el arca, se acabó. Entonces, por esa razón, el Espíritu ya no puede ser recibido por el mundo, porque Dios determinó que su Espíritu no habitaría en aquellos que no temen a Dios. Y esa es la razón por la cual dice Jesús, ustedes sí, en nosotros, en los discípulos, sí lo pueden tener. Esa es la siguiente promesa. Pero hay todavía más. Dice, un poco más de tiempo, versículo 19. Un poco más de tiempo, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. De esta relación padre-hijo se deriva la relación iglesia-hijo. Yo estoy en el Padre en mí y yo en ustedes, ustedes en mí. Esta es la comunión que tenemos con Cristo. Pertenecemos a Cristo, somos de Cristo y Cristo está en nosotros. Y por eso dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ahora, ¿qué mandamientos son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y les acaba de dar uno nuevo.
Ámense unos a otros como yo los he amado. El que tiene mis mandamientos, porque más adelante dice en el capítulo 15, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Bien, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que ama a Jesús es amado por el Padre, y entonces el Hijo le amará también y se manifestará a él. Ahora Judas, entendemos que también llamado Tadeo, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús, para aclarar, lo amplía diciendo: si alguien me ama, guardará mi palabra. Por esa razón se manifestará solo a él. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Acaba de prometer: el Espíritu estará en ustedes. Y luego dice: el Padre y yo vendremos y haremos morada en él. El Padre, el Hijo y el Espíritu, habitando en el creyente. Por medio del Espíritu, obviamente. Por eso nos dice en Efesios 2:21 que nosotros somos una casa espiritual para morada de Dios por su Espíritu. Por ahí es donde nosotros comprendemos esta comunión que tenemos con el Hijo, con el Espíritu y también con el Padre. Todo por medio del Hijo. ¿Qué significa esto? Bueno, una promesa importante es comunión con Dios. La gente puede hablar de Dios sin conocerlo. Pero tú y yo, ahora que tenemos el Espíritu, tenemos comunión con Dios, y como dice en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos ha revelado la sabiduría por medio del Espíritu, que el Espíritu escudriña todas las cosas, incluso los pensamientos de Dios, porque el Espíritu del hombre conoce los pensamientos del hombre. De la misma manera, el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios y Él nos lo revela. Por eso nosotros tenemos acceso a la sabiduría de Dios, porque hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu. Pero esta sabiduría, dice Pablo, solo la pueden entender los que han madurado. Ok, por esa razón la comunión con Dios es un tema aún mayor. Cada una de estas promesas pues es digna de toda una conferencia, pero vamos un poco rápido. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 1 que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran, dice él, ahí en Hechos 1, 4 y 5, les dice: esperaran la promesa del Padre que oyeron de él. ¿Cuál fue? Esta precisamente: el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes para que seamos testigos de Jesús. ¿Por qué tú puedes dar testimonio de Cristo como cristiano? Porque te ha dado el Espíritu para ser testigo de Jesús. Por esa razón, esta comunión con Dios tiene todavía mucho más. Además del amor del Padre, porque Él y el Hijo también moran en nosotros por medio del Espíritu, y somos amados por el Padre. Si amamos al Hijo, y si amamos al Hijo, hacemos lo que el Padre ha mandado, y por lo tanto nosotros tenemos comunión con Dios. Pero vayamos un poco más. Voy al versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Esta promesa es muy importante porque nos ha prometido su paz. Hace un rato que estudiamos la pregunta del catecismo era precisamente este punto. ¿De qué te sirve a ti creer y entender que Dios tiene dominio sobre todas las cosas que existen en la tierra, incluida la naturaleza, incluida la salud y la enfermedad, incluidos todas las cosas que ocurren, la riqueza y la pobreza? ¿De qué te sirve? Tener la certeza de que todo lo que pasa en mi vida está gobernado
por Dios. Por esa razón, dice Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da, es diferente. La paz de Jesús es la que Pablo llama y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos, porque el problema principal está en lo que pensamos. No está ocurriendo nada todavía y ya estamos alterados. Uno empieza a pensar en catástrofes que nos van a invadir, ¿no? Entonces uno ya está pensando ahorita está esa amenaza, ¿no? De invadir México. Bueno, está la amenaza de invadir todo el mundo, pero van primero a invadir Groenlandia, entonces les va a tomar tiempo, tenemos un rato. Pero uno dice, ni siquiera está pasando todavía y podemos tener paz. Porque la paz que Jesús nos dejó no solo es para nosotros aquí, sino para cristianos que han vivido realmente situaciones difíciles y pueden tener paz en medio de la aflicción y de los conflictos y de la persecución. Por eso él dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. En ambos casos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestra mente y corazón si hacemos una cosa. El versículo previo, estoy hablando de Filipenses 4, 6 y 7. El versículo 7 habla de la paz de Dios, pero el versículo 6 nos da la clave. Para que eso ocurra, ¿qué debemos hacer? Véanlo por ahí, búsquenle rápido. ¿Qué necesitas tú para que la paz de Dios guarde tus pensamientos y tus emociones, tu corazón y tu mente? Es Filipenses 4, 6. Sí, Antonio, ¿qué necesitamos para que esa paz nos gobierne? Ok, dice, sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Luego uno les dice, petición, hermano, todo bien. ¿Por qué no vino? No, es que me operaron porque andaba ya bien malito. ¿Y cuando nos dijeron que oráramos? Gracias a todos los que envían sus peticiones de oración y espero que todos estén orando. Pero la realidad es que presenten sus peticiones delante de Dios. Háganlo con gratitud y con ruego. Hay que orar para tener esa paz. Esa es la primera. Ahora, cuando dice, y hallarán paz para su alma, ahora estoy hablando de Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y tú dices, es que yo ya estoy harto, eres de los que Jesús está llamando. Los que están trabajados, cargados, los que están hartos, los que dicen, ya no puedo más. Esos son a los que Jesús les dice, vengan, pero hay dos cosas que tienen que hacer. ¿Cuáles son según este pasaje? Que hay dos cosas. La primera es llevar el yugo de Jesús. ¿De dónde viene esta palabra cónyuge? No sé si es cónyuge o cónyuge, pero bueno, luego digo, ay, es esta y se me olvida después. Ok, ¿de dónde viene? El ejemplo del yugo no es así como que muy honroso, ¿verdad? Pero ¿cuál es el ejemplo del yugo? ¿Por qué se habla del matrimonio como el yugo matrimonial? Porque al buey se le ponía a otro buey de la misma estatura y fuerza, no se podía poner un burro con un buey, ¿no? Por eso no podemos unirnos en yugo desigual, porque uno va a terminar tronando al otro, ok. Se les ponía un yugo, es decir, una tabla fuerte de madera que los llevaba a los dos siempre juntos. Y si uno decía vamos para acá, el otro no podía decir no, pero yo agarro para acá, tenían que ir siempre juntos. Ese es el yugo. En el matrimonio, el esposo y la esposa llevan en la misma ruta, el mismo rumbo, jalan lo mismo, comparten el camino, comparten el peso, el trabajo. Esa es la cuestión de compartir el yugo. Y Jesús dice, lleven mi yugo. ¿Qué significa? Únete a mí, caminando conmigo y yendo al mismo camino y teniendo lo mismo. Si yo siento compasión por una persona, tú también siéntela por esa persona.
Si yo te enseño a amar a tus enemigos, tú ama a los enemigos. Aprenden de mí está relacionado con esto. Lleven mi yugo y aprendan de mí. Y entonces, porque es interesante esto, dice, hallarán paz para su alma. Y luego nos explica, porque yo soy manso y humilde de corazón, y mi yugo es ligero. Y créanme, hay una cosa, al cristianismo se le han metido tantas reglas y tantas cosas que no son cristianas. Decimos, vamos a ayunar hasta las 2 de la tarde. Yo conocí, estuve en una iglesia donde llegó una familia allá en Saltillo. Llegó a la iglesia, venía no me acuerdo de qué ciudad venía, y decían, una vez dijimos, pues vamos a ayunar, y los pobres niños o adolescentes decían, no, por favor, no. Decían, ¿por qué? Porque allá en nuestra iglesia ayunábamos una vez a la semana y era horrible, porque no era ni de tomar agua, ni un chicle, ni nada en 24 horas. Decía, eso ellos lo interpretarían como el yugo de Jesús. ¿Y dónde está en la Biblia mandado eso? Por eso decimos, ok, vamos a ayunar. Cada uno va a decidir, porque si alguien dice, pastor, yo tengo diabetes, yo no puedo ayunar, tengo que tomar algo, ¿no? Pues tómelo. Porque en realidad el ayuno, ¿qué es? Suspender este ritmo de vida para poder tomarnos un momento para meditar en Dios y decir, ok, le estoy dando un alto a mi cuerpo para frenar mi ritmo de vida. Ok, pero si lo dedico a ver la tele, jugar videojuegos para olvidarme que no he comido, ¿qué tiene eso? Por eso hay iglesias que les dicen, ok, los niños van a ayunar no comiendo dulces, ni viendo televisión, ni jugando. Eso ya les cambia a ellos, ¿verdad? Pero creo que esto tiene más que ver con los adultos, que son los que han de reflexionar sobre su vida para detener su ritmo y decir, ah, caray, me he estado apartando de Dios. Es el sentido del ayuno y puede ser cambiado por otras cosas. Ahora, el yugo de Jesús es ligero, pero le hemos puesto muchas cargas. Y entonces esas cargas las interpretamos como parte del yugo de Jesús. Cuando vamos a la palabra y entendemos realmente la palabra, decimos, ser cristiano es mucho más fácil de lo que pensábamos. Mi problema es que no lo había estudiado. Porque se nos han impuesto cosas que no necesariamente son de Jesús. No, digo, ¿qué dijo Pedro a los judíos cuando hablaban sobre los cristianos gentiles que se estaban convirtiendo? ¿Cómo les vamos a poner a ellos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, eres cristiano y le decían circuncídate y guarda la ley de Moisés. Dicen, ¿cómo les vamos a poner esa carga? Y ni nosotros podemos con ella. Y por eso, ¿qué les piden? Ni siquiera les piden guarden el domingo como día de reposo y no hagan otra cosa. No, ni siquiera eso les piden. Simplemente apártense de los ídolos, de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Y entonces les ponen unas cuestiones que uno dice, sencillo. Y además tenemos el Espíritu de Dios. Bueno, pero lo que se nos pide para que tú tengas la paz de Dios es que ores. ¿Qué tan difícil es eso? Pero en nuestro afán de vida, uno no se detiene a orar. Por eso necesitamos nosotros aprender a refrenar nuestra vida y tomar un tiempo diario en comunión con Dios, al que llamamos el tiempo devocional, y que hemos establecido. Tú tienes que leer la palabra, porque no sé cuántos ya estén por terminar de leer la Biblia completa, haciendo sus anotaciones en el diario devocional. Y pedimos eso aquí por una razón. Es lo que te va a ayudar a entender la carga que debes llevar. El yugo de Jesús, tu carga es ligera, su yugo es ligero, y además Él es manso y humilde de corazón. Mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que tener la paz de Jesús, que no es conflictivo. Es manso y humilde de corazón. Bueno, el reposo y la paz que tenemos es que Él está con nosotros. Es que Él nos está preparando un lugar. Es que Él volverá, Él es la imagen, llegaremos a ser la imagen de Cristo, responderá a nuestra oración y tendremos al Espíritu Santo y una correcta comunión con Dios. Eso nos debe traer paz. Pero hay una cosa, termino con esto. Vamos a Job, capítulo 36. Job, capítulo 36.
El libro de Job nos habla primero de que Job fue, como leímos hace rato el versículo, Dios le dio permiso a Satanás de tocar a Job, pero no le permitió que tocara primero a él. Entonces solo tocó sus posesiones. Después Dios le dio permiso que tocara su cuerpo, pero no su vida. Es Job 36. Job fue sometido a un duro trato porque perdió todo lo que tenía y después perdió su salud con una sarna maligna desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza, hasta la coronilla. Lo que eso llevó a Job fue a preguntarse si él era justo, por qué razón Dios hacía eso. Pero la peor prueba para Job no fue la pérdida de sus cosas, ni siquiera fue la enfermedad. La peor prueba para Job fue sus amigos. Fueron la carga mayor. La compañía de sus amigos estableció en Job una manera de pensar equivocada. Porque ellos tenían una idea. Si Dios castiga a Job y Job es bueno, Dios es injusto. Por lo tanto, Job es malo, por eso Dios lo castigó. Esa es la idea de la teología de la prosperidad que dice, Dios no falla, si te está yendo mal es por tu culpa porque Dios quiere que te vaya bien. Bueno, pobre apóstol Pablo, que le fue de pronto medio mal, porque uno dice, es que esa es la teología humana. Recordemos que al final del libro nos dice que Dios se enojó con los amigos de Job y les mandó que ellos presentaran sacrificio y Job oraría por ellos porque ellos no hablaron lo recto delante de Dios. Su mente estaba equivocada. Ok, pero ¿qué hay con Job? Esa compañía de sus amigos lo hizo de pronto empezar a discutir y justificarse. Ok, vamos a las palabras de Eliú. Eliú habla después de los amigos de Job. Job vence a sus amigos, los hace quedarse callados y cuando ellos se callan, Eliú empieza a hablar y Job ya no vuelve a hablar, sino hasta que Dios se aparece en un torbellino y cuestiona a Job. Y Job dice, yo no voy a responder porque yo no soy nada. Pero entonces Eliú le dice a Job, versículo 15, él libra al afligido en medio de su aflicción y abre su oído en tiempos de opresión, así como se encontraba Job. Entonces, en verdad, él te trajo de la boca de la angustia a un lugar espacioso sin limitaciones, en lugar de aquella. Y lo que se puso sobre tu mesa estaba lleno de grasa, es decir, Dios te ha bendecido en abundancia. Bueno, varía un poco en todas las versiones. Chequé como 15 versiones que tengo en la computadora. Hay variaciones en las palabras de la traducción. Me ciño a la Nueva Biblia de las Américas, que es la que leemos aquí, y dice, pero tú estabas lleno de juicio sobre el malvado. El juicio y la justicia se apoderan de ti. Ten cuidado, no sea que el furor te seduzca a burlarte. No dejes que la grandeza del rescate te extravíe. Te protegerán tus riquezas de la angustia o todas las fuerzas de tu poder. No anheles la noche cuando los pueblos desaparecen de su lugar. Ten cuidado, no te inclines al mal, pues has preferido a la aflicción. Déjenme explicar brevemente por qué las expectativas que tenemos aquí pueden ser fallidas. Ya están las promesas de Jesús, ¿por qué no vemos a los cristianos viviendo en ello? Bueno, el ejemplo y el problema de Job fue este. Él conocía a Dios de oídas, pero no había tenido una verdadera comunión con él. Y buscaba hacer lo correcto. Era como el joven que le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? A él no le importaba a Dios. Él lo que quería era irse a la eternidad. Job hacía las cosas por si sus hijos habían blasfemado contra Dios para que Dios no trajera mal sobre sus hijos. El asunto es que Job, una vez que perdió todo, fue grandemente bendecido por Dios y en eso Job glorificaba a Dios. Pero cuando perdió todo, primero, la primera vez, correctamente dijo, Jehová Dios, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ok, lo entendió. Todo lo que tenía Dios me lo dio, ahora me lo quita. Pero cuando él enferma, como dice el diablo, todo lo que un hombre posea lo dará por su salud. Porque lo que más quiere una persona es estar sano. Y si te cuesta todo lo que posees, lo darías por ello. Por eso cuando Job es enfermado y vienen sus amigos y con sus palabras él se siente atormentado,
Job empieza a justificarse delante de Dios, diciendo: Dios ha pervertido mi derecho porque yo, siendo justo, no merecería esto. Pero a eso lo fueron empujando sus amigos. Por lo tanto, Eliú le dice: deberías de haber clamado a Dios. En cambio, tú te pusiste a juzgar al impío, diciendo: los impíos son malos, yo no soy impío. Te pusiste a juzgar a otros en lugar de clamar a Dios y agradecer por lo que habías tenido anteriormente, porque había llenado tu mesa de mucha grasa, es decir, comida deliciosa. Dios nos ha bendecido y nos ha dado esto. De pronto somos como el muchacho de secundaria. Todo el mundo le habla, todo el mundo lo quiere, pero la muchacha que le gusta no le habla. ¿Y qué dice en su corazón? Nadie me quiere, nadie me habla. Todo el mundo le habla, pero entonces hace a un lado a todos los demás solo por una cosa. Job dice: yo estaba muy bien, no es justo que yo ahora esté así. Y entonces lo que Eliú le va mostrando es: y ti Dios te bendijo, pero no estaba obligado a hacerlo. Y esto es lo que yo escribí, redacté. Dice: Eliú le explica a Job que Dios escucha al afligido y abre su oído en tiempo de aflicción. Sin embargo, Job, en lugar de clamar a Dios y de agradecer la bendición que Dios le había dado anteriormente, lo que hizo fue dedicarse a emitir juicio sobre el malvado, declarando que él había sido justo. De este modo, Job se inclinó a la maldad, en lugar de sufrir la aflicción que Dios le envió para hacerlo clamar a él. Job debería haber aprendido a clamar a Dios. Si tú siempre has tenido todas tus necesidades cubiertas y nunca has orado: Dios, provéeme porque no tengo, no sabes lo que es eso, porque nunca lo has hecho. Por eso, cuando Dios te retira todo y tú dices: no sé qué voy a comer hoy, Dios, provéeme, estás aprendiendo a clamar a Dios. Job no sabía clamar a Dios porque no tenía necesidad de ello. Dios le retira todo, incluida la salud, para que Job aprenda a clamar a Dios. Pero ¿qué hace Job en lugar de clamar a Dios? Juzgar al impío. De este modo, Eliú le aclara a Job que él estaba tan acostumbrado a la bendición de Dios que lo vio como obligación de parte de Dios, y cuando se lo retiró, no le buscó para ensalzar su obra y rogar a él, sino para declarar su justicia personal. Dios te ha dado, Jesús, todas estas promesas. Pero si nosotros la gracia la empezamos a ver como obligación de Dios, entonces ya no clamamos a Dios, ya le exigimos a Dios. Cosa que muchos son enseñados en la teología de la prosperidad, exigirle a Dios. Porque Job se portó como esos hijos del rey que dicen: me merezco todo. Y Job pensó: me merezco todo, he sido justo y yo he sido la palabra de autoridad y la gente me honraba y la gente me admiraba. Y entonces él no aprendió a entender que esta calamidad venía para que él aprendiera a clamar a Dios y entendiera que todo lo que él recibió fue por gracia. Él no era merecedor de nada. Por esa razón, nosotros muchas veces podemos perder de vista estas expectativas. Decir: bueno, ok, si Jesús prometió esto, ¿por qué no lo veo cumplido? Que no estamos clamando a Dios, sino viéndolo como una obligación de Dios, porque estamos en la misma posición de Dios. Entonces, nuestras expectativas de Dios van de la mano de lo que Dios espera de ti. Tú esperas que Dios cumpla esto. Acabamos de dar un ejemplo. Para que la paz de Jesús venga en nosotros, tenemos que orar, tenemos que aprender de Jesús y llevar su yugo. Cosas que Dios espera de nosotros. Como el padre que le dice al hijo: te voy a comprar algo nuevo, ve y paga allá en la caja. Y dice: no, pues págalo tú. Pero en realidad uno dice: el padre solo espera que el hijo vaya y pague lo que el padre le está dando. Hay aspectos en este sentido, cosas que no son difíciles de cumplir. Nosotros debemos entender que Dios espera de nosotros. ¿Cuánto tiempo nos lleva a hacer un devocional? 15 minutos, 10 minutos. Uno a veces tarda más en la parada del camión para eso. Uno a veces pasa más tiempo en el baño que el tiempo que nos llevaría el diario devocional, arreglándose.
Tan difícil es tomar un tiempo diario para meditar en la palabra de Dios y para orar. Ese es el problema, por eso no vemos cumplido esto en nuestra vida, porque no entendemos lo que Dios espera de nosotros. Esperamos cosas de Dios, pero tenemos que saber qué cosas Dios espera de nosotros. Ese es el asunto. Muchos quieren ser bendecidos sin que les cueste esfuerzo. Dicen, ok, que me cueste pues cantar, pero hay muchas cosas más que Dios espera de nosotros. Por esa razón tenemos que tener esto muy claro. Las promesas de Jesús se cumplen y son una realidad, pero en aquellos que creen, porque los que creen son los que buscan verdaderamente a Dios. Así es que vamos a orar, vamos cada uno a poner en las manos de Dios nuestra vida, entendiendo y buscando lo que Dios espera de nosotros, para que en nosotros se cumpla las promesas de Jesús. Padre, te damos gracias porque en tu amor tú nos has provisto de grandes bendiciones, que a veces estamos tan acostumbrados a ellas que ya no las vemos como bendiciones, no como lo normal que no debería de faltar. Pero sabemos que cada que hay alimento en nuestra mesa es una gran bendición de tu parte, por la cual tenemos que saber siempre dar gracias. Porque, Padre, tenemos una libertad en este país que no apreciamos siempre, sino que quisiéramos, a veces no sabemos ni qué, Señor. Pero en verdad que tenemos una nación hermosa donde tenemos libertad de leer tu palabra, de congregarnos, de alabarte, de compartir a Cristo. Y te damos muchas gracias por ello, Señor. Te damos gracias porque sabemos, Padre, que en medio de todo esto estás tú obrando para que nosotros podamos comprender tu obra y glorificarte por ello. Por eso te damos gracias por tener esta iglesia, Señor. No es lujosa, no es tan grande, no es una mega iglesia, pero en verdad, Padre, que es un instrumento hermoso de tu mano que tú nos has dado en bendición para congregarnos. Sabemos que hoy en día es difícil llegar porque están pavimentando la calle, están cerrando lugares, Padre, y sabemos que el acceso se dificulta, pero aún así sigue siendo una enorme bendición de tu mano. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has dicho, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Por eso te damos gracias, Señor, y tenemos que aprender nosotros a cumplir con lo que tú esperas de nosotros, a fin de que veamos tus promesas también cumplidas en nosotros. A ti sea toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Yo doy gracias a Dios, hermanos, por la vida de cada uno de ustedes, de cada uno de los que ven por internet. Nos despedimos, Dios les bendiga y confío que todo lo que hagamos este año como iglesia, en verdad lo disfrutemos. Disfrutemos lo que Dios nos concede hacer como iglesia, porque de eso se trata la vida cristiana. Disfrutar el bien que Dios nos ha dado. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para terminar.